Isaías capítulo 50, versículo 4 al 5. Voy a darle lectura, usted lo sigue con su vista. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Ocupe su lugar, hermano. Hay un canto, hermano, que me gusta muchísimo, una alabanza que grabamos aquí en la iglesia que dice: existen palabras que causan heridas, tu boca bendice o causa dolor. ¿Sabe? Hoy en día cada vez son más las personas que hablan de una forma terrible. Escuchar hablar a este tipo de personas es muy común, y donde quiera las escucha usted, hermano. Hoy se ha multiplicado tanto que todos los jóvenes de preparatoria, de secundaria, cuando usted los ve pasar en grupitos, se expresan de una manera tremenda. Por sus labios, hermano, fluyen maldiciones y no son gratas al oído. Cada vez son menos las personas que tratan de expresarse correctamente en una conversación. Cada vez son menos las personas que tratan de hablar bien. ¿Sabe? Aquí estamos leyendo una profecía que está entremezclada con la vida del profeta Isaías. Isaías iba a ser dotado, iba a ser capacitado para el ministerio al cual Dios lo había llamado. Y Dios le iba a dar, hermano, le iba a dar lengua de sabios para consolar, para hablar. Pero aquí también esta profecía nos está hablando, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser también él dotado de una forma especial para hablar palabras que fueran como un bálsamo para el alma herida, que fueran una bendición, y señalaban al maestro cómo sería su forma de hablar al afligido. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Un don de Dios, hermano, un don de Dios, hablar palabras que consuelen el alma. Hay algo muy especial en estos versículos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí también podemos extraer una enseñanza para cada uno de nosotros. Dios respalda y capacita a muchos, diría yo a todos los que Él levanta, los capacita. Y les va enseñando y los va transformando. Y les va dando este don, hermano. Muchas veces, muchos predicadores como yo, hermano, es un don de Dios el que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y no es por vanagloria, porque anteriormente no podíamos ni hablar en público ni expresarnos con las personas. Pero Dios va trabajando, va moldeando a la gente, va capacitando el corazón para que pueda transmitir palabras de aliento, palabras de bendición a los líderes, a los diáconos. Y podríamos hablar de todos, desde un mujer hasta un pastor, maestros, evangelistas, predicadores. Dios va poniendo ese don en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer que está dispuesta a servir al Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad muchas veces para hablar. ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que toman cursos para ser buenos expositores? Hay personas, hermano, yo cuando llegaba por aquí por San Mateo, ahí por Superama, veía letreros, cursos para ser buenos oradores. Y así le podría mencionar en diferentes partes. Yo veía eso y yo decía, voy a tomar un curso porque yo no sé hablar en público. Pero ¿sabe qué? Yo empezaba a doblar mi rodilla y decía, Dios capacita, Dios enseña, Dios va transformando. Y a cada líder Dios le va poniendo en el corazón también esas palabras que consuelen, que animen, que alienten.
Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Isaías estaba siendo preparado. Hay líderes, hermano, que consuelan, que edifican. Tristemente también hay instrumentos de maldición y hay líderes que destruyen, que dañan con su forma de hablar. Dentro del pueblo de Dios crecemos estos dos tipos de personas. Crecemos estos dos tipos de personas porque muchas personas buscan la vanagloria propia o dejan que la vanagloria fluya por su ser, por su persona. Pero los que verdaderamente buscamos a Dios con todo el corazón y con toda el alma, antes de exponer un tema, hermano, se le busca: Señor bendiga, Señor consuele, Señor sea usted hablando, que no sea yo, que no sea mi carnalidad. Y empieza uno a buscar y Dios empieza, hermano, también a moldear el corazón y a moldear la predicación para darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Quizás usted pueda decir: bueno, este tema no es para mí. Yo no soy maldiciente. Yo no soy como las demás personas, ya no maldigo, ya no digo majaderías. Ya no destruyo. Como les decía, hay dos tipos de formas de hablar: las que edifican, las que consuelan, las que exhortan. Pero también la mayoría del mundo el día de hoy corre en un desenfreno y desde jovencitos van hablando tantas perversidades. Y muchas veces nos sorprenden a los adultos cómo hablan. Y eso que a veces viene uno de un medio duro, de un medio fuerte. Y ha estado uno acostumbrado a oír ese tipo de palabras. Pero ahora se sorprende uno de ver que los jóvenes van hablando de esa forma, majaderías. Yo no soy maldiciente, para mí no es este tema. Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a ver más adelante el hablar, cómo puede edificar o lastimar, cómo puede consolar o cómo puede destruir. El tratar de no lastimar el corazón, los sentimientos de los que te rodean, va mucho más allá de no decir majaderías nada más. Hay palabras, hermano, que hieren, como le decía, que lastiman, que dañan, que apartan la comunión entre las personas, por el egoísmo humano, por la altivez, por la soberbia y aún por la flojera, hermano, porque a veces dañamos con la boca y lo dejamos que se vaya así. ¿Sabe? Algunas veces las palabras hieren o lastiman, y le voy a poner unos ejemplos. Usted tiene a sus hijos, los que tenemos hijos, y el hijo es rezongón, y usted le encomienda una tarea, y además de no hacerla, ¿qué hace el muchacho? Reniega. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a fulano, a sutano? Si tiene más hijos, más hermanos. Si es solito, pues lo tiene que hacer solito, ¿verdad? Pero si tiene más hermanos, empieza a señalar. Y un padre siempre espera, hermano, que a la primera orden, ¿sabes qué? Levante eso ahorita. Y pasa la hora y vuelve a pasar y ahí está tirado eso, ¿verdad? Y uno quisiera que obedecieran al momento, ¿verdad? Pero a veces, hermano, las respuestas son diferentes. No es lo que uno espera. ¿Por qué yo? Siempre yo. ¿Por qué no mandas a otro? Hay otras cosas. Cuando se menosprecian a los padres y un padre dice algo y el hijo no está de acuerdo, y el hijo ya tiene su carrera, ya su doctorado, ya tiene su diploma, y ¿sabe qué? Le dice: ¿sabes qué? Es que tú ya estás viejo, es que tú ya estás chocheando. Esas palabras, hermano, pegan directamente en el corazón. Esas palabras hieren, esas palabras lastiman. No necesita ser un majadero, no necesita decirle una maldición para lastimarlo. Es que tú no entiendes porque tú ya eres del siglo pasado. ¿Ha escuchado jóvenes expresarse así de sus padres? Decía un varón, decía a su papá:
¿Sabes qué? Se acabó el trabajo, me voy a ir a la frontera, me voy a ir a Mexicali, allá con unos parientes, voy a ir a trabajar. Y le decía a su hijo, no, ya ni te muevas, tú ya no la haces. Te vas a ir en el camión y te vas a desarmar. Sí, oye como chiste, hermano, pero ¿sabe qué? Eso duele, hermano, tremendamente. Y escucha uno ese tipo de frases y dice uno, ay caray, qué respeto tiene este muchacho por su padre. Dicen, lo que pasa es que tú ya no tienes otra cosa que hacer, ya nada más estás ideando, busca algo en que entretenerte. Ahí nada más te la pasas, mira, haz algo. Los jóvenes quisieran a veces que los papás hicieran lo que ellos quisieran, ¿verdad? No necesita decirles una leperada, una majadería para lastimarlos. Cuando trata uno de enseñorearse de otras personas también, hermano. Y esto por lo regular pues se da en el trabajo, cuando el jefe o alguna persona superior a uno. Aquí las cosas se hacen como yo mando, si quieres, y si no, mira, ya sabes. Ahorita hay harta gente allá está esperando el lugar que tú quieres, que tú tienes. Así es que lo haces o... ¿Y cómo se duele el alma, hermano? ¿Cómo se duele el corazón? ¿Sabe? Muchas veces dicen, si te gusta bien, y si no, ya sabes el caminito. O en los matrimonios también se da. Llega el marido cansado, asoleado, con harta sed, con hambre y todavía la comida no está. Y le dice a la esposa, pues ¿qué hiciste todo el día? Ahí nada más estabas en el Face, ni siquiera está la comida. Y la empieza a ofender sin darse cuenta, hermano, lo que la esposa tuvo que hacer cuando es quehacerosa, ¿verdad? Cuando está ahí pendiente. Hay palabras que causan heridas, lastiman y no necesitan maldecir a las personas. Otra vez guisado de ayer. Es que no se te prende el foco para hacer otra cosita ahí, o ¿a poco no tienes ahí que hagas un vistecito y empieza uno a lastimar? Y empieza uno a herir, no se te prende el foco, no sirves para nada, eres un inútil, un menso, un tarado. ¿Se ha escuchado usted este tipo de expresiones? No sirves para nada. ¿Y sabe qué, hermano? Son palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras sin tacto, palabras que hieren, que lastiman, que destruyen, que apartan la comunión entre la familia. Hay una expresión que se da mucho en los matrimonios, y sabe que esta expresión lastima terriblemente a la persona que la escucha. ¿Cómo me arrepiento de haberme casado contigo? ¿Cómo me arrepiento? Eres un perdedor, no sirves ni para mantener una familia. ¿Cómo me arrepiento de haberme casado contigo? Mejor me hubiera casado con fulanita. Ya ves que quería casarse conmigo, pero te escogí a ti. En un momento de ira, en un momento de rencor, hermano, puede uno expresar estas palabras a la pareja. ¿Y sabe qué? Después se puede uno volver a contentar, pero esta palabra va a quedar bien clavada en el corazón y solo Dios la puede sanar. Esta forma de expresarse de veras, créamelo, que tiene uno que tener un autocontrol fuerte para no decírselo a la pareja en un momento de enojo. ¿Cómo me arrepiento de haberme casado contigo? Es que ya no te quiero, ya se me acabó el amor. Esta es una espada, hermano, que traspasa completamente el alma y el corazón. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. En todo momento se necesita el autocontrol para poder expresar palabras que no lastimen. Muchas veces queremos explotar, hermano, por el estrés de la vida.
o porque estamos de malas, o porque nuestro carácter es fuerte. Pero ¿sabe qué? Muchas veces tenemos que controlarnos, porque lo que fluye de los labios pega en el corazón y en la mente. Muchas veces queremos decirle a la esposa, a los hijos, o a otra gente, hasta de lo que se va a morir, y más si lo agarran en sus 5 minutos. Aquí, hermano, es cuando verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para controlar nuestro vocabulario. Las palabras en un momento de enojo pueden dañar y apartar la comunión con sus seres queridos. No necesita ser maldiciente. Un maldiciente empieza a maldecir y habla leperadas y salen chispas y sale lumbre. Y usted dice, no, con esa gente yo no me junto porque no quiero oír esto. Pero ¿qué hay de todas estas otras palabras que a diario, hermano, nos rodean y que muchas veces quieren fluir de nuestro corazón, de nuestra mente? Algunas personas se justifican. Yo conocí muchas personas que decían, ¿sabes qué? Es que yo así soy. Ya ve que hasta inventaron un dicho, así soy y qué. Bueno, mucho antes se oía mucho eso, así soy y qué. No, en el pueblo de Dios no, en el pueblo de Dios tiene que ser transformado. El pueblo de Dios tiene que ser diferente, el pueblo de Dios no tiene que ser así. Siempre digo lo que pienso, dicen otras personas. Es que soy bien sincerote, yo no tengo miedo de decir las cosas, les gusten o no les gusten. No, hermano, no es que sea uno sincerote ni que sea uno tan franco. Tiene uno que tener el autocontrol para tratar de no lastimar a la gente, a las personas. Que se aguanten, para eso los mantengo. ¿Sí ha escuchado usted también este tipo de expresiones? Al cabo es mi casa y si quieren y si no. Y muchas expresiones, hermano, de este tipo podríamos nombrar, que lastiman, que hieren. No necesitas maldecir o hablar palabras groseras para que se aparten de ti. ¿Sabe? Esta es una iglesia de lucha, una iglesia de liberación. Y un día nos va a tocar a cada uno de nosotros visitar a un enfermo. O si es que ya lo hacen, hermano, nosotros necesitamos tener este don. Nosotros necesitamos decirle al Señor que nos dé lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Nosotros necesitamos este don, hermano, para poder ir a transmitir esos ríos de agua viva, para poder consolar, para poder animar, para poder edificar, para poder levantar, para poder llegar y que el Espíritu Santo ministre y que la gente sienta ese poder, sienta ese fuego correr dentro de su corazón. Necesitamos este don, hermano. Aquí es donde se necesita el respaldo divino y se necesita tener el autocontrol para saber, hermano, lo que uno va a expresar con el enfermo. Si usted va a ver a un enfermo, ¿qué espera de usted? El consuelo, espera palabras de aliento, espera que lo apapache. Y aquellos que son más chipilosos, hermano, pues espera que ahí lo esté usted, no sé, pero espera que usted le dé palabra de aliento. Y Dios lo capacita, y Dios lo va a capacitar, y Dios lo va a moldear para que usted hable palabras de sabio, hable palabras de consuelo. Quiero que vaya conmigo al libro de Job. Vamos a buscar el capítulo 2. El libro de Job. Bendiga el nombre de Dios, hermano. No se quede callado. Dios está con usted, está conmigo. Y Dios quiere bendecirnos en este día de una manera especial. Job capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿Tiene su lectura? Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido,
Vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Consolando a otros. 3 amigos, 3 personas que conocían y amaban a Job. A Job, hermano, anteriormente usted conoce la historia, le había venido una desgracia, una tragedia familiar, económica, espiritual y física. Y cuando sus amigos llegaron y lo vieron, no pudieron darle palabra de aliento, palabra de ánimo, porque vieron su estado y se dolieron. Y me imagino que lloraron ahí con él y se quedaron callados, porque a lo mejor decían, ¿qué le decimos? Pero ¿sabe qué? Después de 7 días, en vez de dar palabra de consuelo, en vez de alentar y animar a Job, lo acusan de pecador, añadiendo carga al dolor de aquel varón. Fíjese, hermano, cómo reacciona el hombre. 7 días estuvieron meditando, estuvieron pensando. 7 días estuvieron ahí condoliéndose. Pero a los 7 días se les acaba la paciencia y empiezan a cuestionarlo, empiezan a preguntarle. Ellos creían que a la gente buena no les llega este tipo de calamidades. Solo a quienes viven en pecado le puede venir todo tipo de enfermedad. ¿Sabe? Hoy en día, casi toda la mayoría de los siervos del Altísimo creen lo mismo. Mucho más, hermano, cuando oran y ven que no existe respuesta divina. Hay enfermedades por las cuales oran y va pasando el tiempo y no hay respuesta. No hay sanidad. Y muchas veces, hermano, se le acusa al enfermo. Así como acusaban a Job, se le acusa de falta de fe, de incredulidad, de rebelde, de pecador, de duro. Hay enfermedades que duran mucho tiempo. ¿Recuerda usted aquella mujer que narra la Biblia, que llevaba 18 años enferma, encorvada por un demonio? Amén. ¿Cuánto anhelaría esta mujer su sanidad? Fíjese, hermano, 18 años encorvada. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús lo vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vaya viendo usted la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él la vio, Jesucristo ya la conocía desde antes de tiempo y sabía que se iban a encontrar ahí. Pero cuando Él la vio, Él únicamente la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. No estableció diálogo, hermano. Él nada más le dijo: eres libre. Y la mujer puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Un enfermo, cuando es liberado, hermano, glorifica con toda su alma y su corazón a Dios. Un enfermo, cuando es liberado, hermano, se goza y grita y llora y le salen las lágrimas. Imagínese 18 años y en ese momento sentir la libertad de su cuerpo, de su espíritu, de su mente, sentir la caricia bendita y divina del Dios Todopoderoso. Otra mujer, 12 años, enferma, sin esperanza, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Sí se acuerda de esta historia?
si tan solo tocara el borde de su manto. Ella ya había perdido la esperanza, ya estaba desahuciada. Ella ya no tenía dinero, ya no tenía bien material para buscar la sanidad. Y cuando oyó que pasaba Jesús, ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto. San Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Ahí puede leer esta historia. Muchas enfermedades no son por causa del pecado. Sabemos que la mayoría de las enfermedades vienen por causa del demonio. Pero también, hermano, hay enfermedades que Dios permite en el cuerpo del ser humano. Un día los discípulos, al ver a un ciego, le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, ahí puede usted leer esta historia. Antes se tenía la creencia que por causa de la maldad o del pecado venía al ser humano la enfermedad. Y aquí el Señor nos enseña y dice, no pecó este ni pecó sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Un ciego de nacimiento y Dios lo sana, para que el nombre de Dios sea glorificado, sea enaltecido. ¿Se imagina usted también cuando este varón fue librado, hermano? Cuando sus ojos fueron abiertos, lo que él sintió, lo que él experimentó. Cuando una persona es tocada por el Altísimo, nunca jamás vuelve a ser el mismo. Nunca jamás vuelve a ser el mismo. Por eso los amigos de Job, hermano, por la creencia que se tenía que pecaba el padre o pecaban ellos, y por causa del pecado las enfermedades venían, los amigos de Job empezaron a cuestionarlo. Empezaron a mirar y a querer investigar por qué le había venido este mal a Job. Cuando estás pasando por una enfermedad y la enfermedad dura mucho tiempo, se llegan a escuchar muchas cosas, hermano, muchas cosas de labios de los mismos hermanos. Y muchas veces te dicen, ¿sabes qué? Es que hay que tener fe, es que debes de creer, es que no debes de ser un incrédulo. A lo mejor hay algo oculto, tienes algo oculto por ahí, andas en pecado. No te endurezcas, créele a Dios que Dios te puede dar la sanidad. Algún pecado del cual no te has arrepentido, incrédulo, duro, falto de fe. ¿Sabe, hermano? La enfermedad es dura y va desgastando el alma y va desgastando la mente, y la armadura del cristiano, hermano, muchas veces está desgastada. Y a veces cuando esperas palabras de consuelo y escuchas este tipo de palabras, golpean de una manera tremenda tu armadura. Pero ahí también es cuando Dios, hermano, fortalece tu mente, tu alma, tu espíritu. Y también cuando tú dices, como Job decía, soy inocente ante Dios. Dios a su tiempo te va a dar la victoria, como se la dio a Job. Decía Bildad Suita, amigo de Job, si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Job capítulo 8, versículos 5 al 6. Lo acusaba de no buscar a Dios y le decía, si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, lo estaba acusando, hermano, de pecado.
y Job era inocente. No tenía palabras, no tenía lengua de sabio para consolar a su amigo. Elifaz, otro amigo, expresa y dice: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Job, capítulo 22, versículo 22 al 23. Otro de sus amigos, hermano, que le decía: vuélvete a Dios. Job no se había apartado nunca de la comunión con Dios. Pero su estado, hermano, al verlo ahí, todo dolido, tirado, caído, abatido, ellos decían: por pecador. Algo le está pasando a este varón por pecador. Vuélvete a Dios, le decían, vuélvete a Dios en amistad y tendrás paz y te va a venir bien. Si te volvieras al Omnipotente, le decía, Él alejará de tu tienda la aflicción. Ellos le estaban hablando con la verdad, hermano, y le estaban hablando, diciendo verdades, porque cuando uno se vuelve a Dios, encuentra uno la protección divina. Pero Job, la enfermedad de Job, hermano, no era por causa de su pecado, no era por causa de rebeldía, era porque Dios estaba teniendo un trato personal con Job y estaba probando su fidelidad. 7 días después de 7 días, hermano, vienen las acusaciones y los señalamientos. Vuélvete a Dios, busca a Dios, arrepiéntete. Muchas veces, en vez de ser de bendición o de aliento las palabras, en vez de animar, son todo lo contrario. Y dejan una carga tan grande y pesada en el enfermo. En Job, hermano, en vez de ayudarlo, de sostenerlo, de edificarlo, de consolarlo, de animarlo, de levantarlo, le estaban poniendo el pie, lo hundían. ¿Sabe? Y le dejaban un desaliento, un desánimo mortal, destructivo y dañino. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Dios capacitó, Dios, hermano, capacitó. Dios capacita a su pueblo con este don. Dios nos va a capacitar con este don a cada uno de nosotros. Pero este don también se tiene que buscar, se tiene que anhelar, se tiene que pagar el precio. Quiero que vuelva usted conmigo al libro de Isaías, capítulo 50. Vamos leyendo el versículo 4 en su primera parte. Pero vamos a leer lo que sigue para que usted vea cómo conseguir este don. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Cada madrugada, hermano, usted tiene una cita con Dios. Para ser un cristiano fuerte, necesita orar 3 veces al día, como oraba Daniel. Si no lo hace, hermano, siquiera 2 veces, por la mañana y por la noche, y tratar de hacerlo a mediodía. ¿Sabe por qué? Porque la oración fortalece el alma. Y cada madrugada, después de orar 3 veces cada madrugada, usted tiene una cita con Dios. Cada que se despierte a medianoche, Dios le está llamando para darle esta lengua de sabios. Dios lo está llamando para fortalecer su alma, su mente, su corazón, para transmitirle lo que Él quiere que usted haga. Ahí es donde Dios dota a cada cristiano con el fuego interior que aumenta su don exterior. Cuando el fuego dentro de usted está ardiendo y está fluyendo, por fuera usted es más fuerte. Ahí es donde cambia todo tu ser. La oración, la comunión con Dios,
la plática con el rey. Y también dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Cuando Dios abre el oído espiritual de usted y usted alcance a escuchar la voz de Dios y se goce y se llene del fuego y llore y platique con Dios, ¿sabe qué? Eso no queda nada más ahí. Usted tiene que obedecerlo. Y dice, y no fui rebelde. Si Dios le dice, vas a ir a predicar, vas a ir a predicar. Si Dios le dice, vas a dirigir, vas a dirigir. Si Dios le dice, vas a ir a evangelizar, vas a evangelizar. Donde Dios lo mande, donde Dios lo ponga. Y no fui rebelde, ni me volví atrás. Fíjese, hermano. No ser rebelde. Dios te manda algo, hacerlo bien. Si Dios te ordena dejar algo, obedecer. No volverse atrás. Si Dios te da este don, no debes volver nunca, nunca atrás. Si Dios te está levantando como líder, venga lo que venga, tú debes de ser líder y debes de ir creciendo y debes de ir caminando y no debes de dar vuelta nunca atrás. Siempre adelante, siempre avanzando, siempre con el Señor. Y no fui rebelde, ni me volví atrás. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dios nos da un don, Dios nos capacita. Pero a Dios no le agrada que uno vuelva atrás, que uno se vuelva atrás, que uno titubee, que uno no quiera caminar. Las luchas, las pruebas van a ser difíciles y va a doler muchas veces al alma, aún la mente va a titubear, pero Dios te dice, no vuelvas atrás. Tú caminas por fe, tú no caminas por vista, tú no caminas por lo que sientes. Si estás enfermo tienes que continuar, va a llegar la sanidad. Y si no llega, te vas con Dios y estás mucho mejor allá. Quiero que vaya usted conmigo al Evangelio San Juan, capítulo 7. Al Evangelio de San Juan. Vamos a buscar el capítulo 7. Glorifique el nombre de Dios, hermano, no se entristezca. Dios quiere capacitarlo para que usted sea una bendición para otras personas. Quiere capacitarlo a usted y quiere capacitarme a mí para que seamos una bendición, para que donde nos paremos, hermano, vean nuestra forma diferente de ser, de hablar. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 45 al 46. ¿Tiene su lectura? Voy a darle lectura, usted lo sigue con su vista. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La palabra transforma. Nada más voy a darle lectura a esos dos versículos, hermano. Únicamente quería yo que observara usted cómo se expresaban estos alguaciles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron con órdenes de los principales, de los sacerdotes, de la gente más grande, de los que comandaban ahí a lo religioso, todo lo religioso, lo espiritual, lo material. Y mandaron detener a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Al llegar estos hombres escucharon cómo hablaba el Maestro y se quedaron sorprendidos. Porque la palabra de Dios llegó a su corazón, llegó a su mente. Y ellos tuvieron aún el valor de decirle a aquellos sacerdotes, nunca hombre alguno ha hablado así, de esta manera. Un representante de la ley. Tenían un mandato, tenían una orden, traer a Jesús de Nazaret. Los sacerdotes, los fariseos, los principales, tres clases de líderes deseosos de causarle daño a Cristo. La forma de hablar, hermano, de expresarse de Jesús. Una forma de hablar que conmueve. Una forma de hablar que cambia, que transforma el corazón, la mente de aquellos que lo oyen. Un privilegio. ¿No le gustaría a usted oír hablar a nuestro Señor Jesucristo?
Hermano, lea la palabra y ahí lo va a escuchar usted hablar. Lea la palabra, hermano, y deleítese y vea cuando Él habla. Cuando Él hablaba a sus discípulos, ahí escúchelo usted hablar y su corazón se va a compungir, se va a llenar de una manera especial. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, decían aquellos fariseos, aquellos alguaciles. Nadie ha hablado ni hablará como el Rey eterno en este mundo. Pero sí se puede, hermano, mejorar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. ¿Sabe? Hace mucho tiempo, cuando yo llegué a los caminos de Dios, antes de que el Señor tocara mi vida, yo era una persona que no podía pasar ni medio minuto sin decir 3 o 4 maldicencias, majaderías, por el ambiente en el cual yo me desarrollaba. Un día venía yo de la iglesia y en un callejón encontré a 2 amigos míos. Los alcancé a ver de lejos, ahí estaban platicando. Ahí estaban tomando una cerveza, ahí estaban fumando un cigarro. Y yo me acerqué a saludarlos. Hacía mucho tiempo que yo no veía a uno de ellos. Y aquel varón lo observé, que me veía, me barría con la mirada. Y yo me le quedaba viendo, pero no me decía nada. Y seguí platicando con aquel otro amigo, que era amigo mío más allegado, de más tiempo. Y aquel varón al final no se aguantó, ¿y sabe qué? Me dice, si no te hubiera conocido, yo diría que tú no eres el mismo. Y a mí me dio risa y le dije, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? Y él me respondió y me dice, ¿sabes qué? Tu léxico, tu forma de hablar, tu lenguaje es diferente. Tu forma de vestir, de comportarte. Ya no manoteas al hablar, ya no maldices. Ya no andas inquieto. Él podía observar muchas cosas, hermano, que yo no había detectado. ¿Y sabe qué, hermano? Yo me sonreí y me dio muchísimo gusto ser diferente, escuchar a una persona que me dijera, eres diferente, que testificara con sus labios. Y no crea que yo iba vestido de traje, hermano, no, yo iba vestido con ropa normal. Pero como él me había conocido, ahora veía el cambio y esto me dio oportunidad de testificarle de nuestro Señor Jesucristo. Y él me decía, ¿sabes qué? Es que ya no eres tú el mismo. Y le dije, tienes razón, ya no soy yo el mismo, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y le empecé a decir, este es el cambio que Jesucristo hace en aquellos que lo aceptan. Este es el cambio que Jesucristo hace, y Jesucristo va más allá todavía de lo que tú ves. Y aquel varón, hermano, se despidió, pero me dijo, ¿sabes qué? Me llevé una sorpresa grandísima contigo. Tú ya no eres banda, ya no eres la bandota, dice. Y le dije, no, amigo, hoy soy cristiano, hoy creo en Jesucristo con todo mi corazón. Y le cuento esta historia, hermano, créamelo, porque yo no lo había detectado. Si él no me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera notado. Pero cuando llegas a Cristo y Cristo te moldea, te transforma, te cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de vestir cambia. No necesitas, hermano, vestir un buen traje para que te vean de diferente manera. Si tienes las posibilidades de vestir bien, qué bueno, adelante, porque eso te va a hacer ver mejor. Siempre es bueno vestir bien, hermano. Pero vistas como vistas, lo importante es lo que llevas en el corazón, lo que llevas en el alma, lo que tú llevas dentro, lo que Jesucristo ha hecho por ti. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Con que vista uno dignamente, hermano, y con que ande uno limpio. Tu personalidad, acompañada de tu forma de hablar y de ser, va a hacer que las personas vean la diferencia en ti. Por otro lado, también en la forma de pedir las cosas, también, hermano, la forma de hablar puede existir altivez, soberbia. Cuando tú pides algo, cuando tú quieres algo, hermano,
puede salir de ti también la soberbia, la altivez. Muchas personas creen que todo lo merecen y por eso deben ser tratados como ellos quieren o como ellos piden. Y quiero que vaya usted conmigo ahí mismo al Evangelio según San Juan, pero vamos ahora al capítulo 23. Busque su lectura, hermano, para que usted se goce y vea cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo, cuál era su forma de expresarse. San Juan, capítulo 23. Deme un segundito. No hay 23, me salté, perdón. Me equivoqué al apuntar la cita. Es San Juan, capítulo 19. Ya le estoy aumentando capítulos al Evangelio. Capítulo 19. Déjeme encontrar la cita. Si alguien me quiere ayudar, es donde crucifican a nuestro Señor junto a 19-18. Bendito sea el nombre de Dios. A veces un error de vista. 19-18. Sí, muchas gracias, hermana. 23. ¿Qué estaría pensando yo? Voy a darle lectura, hermano. Déjeme ubicarme. Se lo voy a narrar, hermano, a ver si alguien lo encuentra, ¿sí? 19-18. Sí. Pero es cuando le pregunto, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Sálvate a ti y sálvate a nosotros. Y sálvanos a nosotros. Ahí, hermano, estamos leyendo cuando... Ahorita si alguien me ayuda con esta lectura, es cuando crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Y a un lado está un ladrón y a otro lado está el otro. ¿Y sabe qué? Uno de ellos le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros mismos. Y el otro le dice, ni tú temes a Dios estando en la misma condición. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquel varón, hermano, maldiciendo hasta el fin, injuriar. Esta palabra dice, ofender a alguien con hechos e insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad. Aquel ladrón estaba a un lado de nuestro Señor Jesucristo y ¿sabe qué? Todavía le decía, sálvate y sálvanos a nosotros. No tenía temor de Dios, hermano, no se arrepentía, aún padeciendo. Lucas, no era San Juan. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno, hermanos, ya los puse a trabajar. Lucas 23, 39 al 43. Voy a darle lectura. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, hermano, dos actitudes diferentes de dos hombres que estaban pasando por la misma tribulación. Uno, hermano, reconociendo la grandeza y el poderío del Altísimo, y el otro, aún estando al borde de la muerte, le decía, dudando de él, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Mucha gente cree, hermano, que todo lo merece. Mucha gente cree que deben de recibir lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Muchas personas aún al borde de su muerte no quieren ni tienen el deseo de cambiar. Este ladrón con sus palabras quería dañar y dar más carga a la pena de Jesús. Este ladrón, hermano, se estaba burlando, decía: ¿no que eres Dios? ¿No que eres el Cristo? Le estaba dando más carga, su forma de hablar, su forma de expresarse. Y el otro con humildad, hermano, pedía un milagro. Hay dos formas de hablar, hay dos formas de expresarse. Las palabras hieren o lastiman, pero hay personas que ni aún al borde de la muerte quieren cambiar, quieren arrepentirse. ¿Sabe? Hace tiempo le conté una historia y se la voy a contar nuevamente para que la recuerden. Un día platicaba conmigo una mujer y me decía que su esposo estaba al borde de la muerte y que ya habían hecho todo por ese varón y ya llevaba mucho tiempo padeciendo. Ya le ponían pañal para cambiarlo. Imagínense qué cosa tan triste, ya no poderse levantar de la cama. Y ya había ido un sacerdote ahí, una persona a pedir por él. Y este varón decía: yo no le debo nada a Dios. ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué ha hecho por mí? Yo no tengo de qué arrepentirme. Yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. Y a mí me impactó esta historia y se la vuelvo a contar. ¿Sabe por qué? Porque estar en cama, hermano, es difícil. Que no se pueda levantar ni al baño, hermano, y que no pueda ni siquiera comer, que le tengan que dar en la boca. Ahí viene la reflexión. Pero así como vemos a ese ladrón que estaba crucificado, hermano, hay gente que no se arrepiente y aún sigue hablando las palabras que dañan, que lastiman. Yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie, decía. Ni aún así se doblegaba. ¿Y sabe qué, hermano? Su esposa estaba muy lastimada por la vida que había llevado con este varón. Su esposa estaba bien adolorida y decía: yo deseo que este varón se muera. Yo deseo que Dios recoja a este hombre porque ya no lo soporto. Pero por el juramento que hice, me voy a quedar con él hasta que muera. Por los hijos me voy a quedar con él. Pero cada que me acerco a él, dice: lo detesto con todo mi corazón. Y a mí me quedó bien grabado, hermano, en el corazón, porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre siembra. Y yo creo que sería más grato si está uno enfermo, hermano, que lo atiendan a uno con gusto, ¿verdad? Y no que lleguen y le avienten ahí el plato ¿sabe? La mujer pedía a gritos la muerte de aquel varón. Altivez, soberbia. Dos cosas por las cuales muchas veces el hombre no puede cambiar, aún al borde de la muerte. No tienen temor de Dios. Hoy, hermano, hoy el mundo está cansado de oír tantas palabras, tantas majaderías. Y mucha gente se escuda en esta forma de hablar, de ser. Y mucha gente se siente bien valiente, bien macho ahí, hablando así, tratando de someter a otros, tratando de asustarlos. Pero ¿sabe qué? El mundo está deseoso de escuchar personas que sepan consolar, que sepan edificar, que cuando lleguen sean un bálsamo al alma herida. Y Dios lo quiere preparar a usted y me quiere preparar a mí. Y Dios quiere darnos lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Para que cuando usted llegue, hermano, no acuse como los amigos de Job al enfermo. Para que usted sea una bendición y lo ayude a llevar su carga. Para que usted lo consuele, para que usted sea el bálsamo que sane esa herida. Para que usted sea el instrumento que Dios utilice como una bendición. ¿Sabe? Hoy el mundo necesita hombres que sean diferentes, mujeres que sean diferentes. Mujeres que hablen de una manera especial, que se comporten de una manera especial, que edifiquen, que consuelen, que animen. Hoy, hermano, es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo, hermano, de buscar el don de Dios en nuestras vidas. La gente, hermano, en estos días usted ha visto todo lo que están recordando. Y nosotros recordamos ese sacrificio a cada momento. Por ese sacrificio nosotros tenemos vida.
Por ese sacrificio nosotros somos diferentes. Por ese sacrificio nuestro corazón vuelve a brillar, vuelve a reverdecer, se vuelve a llenar de vida. Y Dios quiere levantar esta iglesia, Dios quiere levantar este pueblo para que edifique, para que consuele, para que aliente, para que anime. Hermano, vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón para tener lengua de sabios. Vamos a buscar con todo nuestro corazón a Dios. Y cuando Dios le abra el oído a usted, no sea rebelde, hermano, ni se vuelva atrás. Así decía Isaías: no fui rebelde ni me volví atrás. Póngase de pie, hermano, vamos a elevar una oración.